Gloria al Señor. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nos da gusto poderles saludar por este medio, agradeciendo la misericordia del Señor Jesús. Le damos la gloria a Dios porque Él ha permitido la oportunidad de poder estar este día con aliento, con vida, poder disfrutar de la presencia del Señor. Les agradezco por la oportunidad de permitirnos llegar a sus hogares. Les damos la bienvenida a cada uno de los que se van a conectar y los que van a ver este video para que podamos disfrutar de la palabra del Señor. En realidad la palabra de Dios es un deleite para nuestras vidas, es un gozo en realidad ver, escudriñar todas las maravillas que Dios tiene para aquellos que le aman. Le damos la gloria y la honra a Él, porque solo Él es merecedor. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y con esta presencia maravillosa del Espíritu Santo, dándole la bienvenida a cada uno, vamos a iniciar con una oración y luego vamos a entrar a la meditación de la palabra. Yo quiero que, si usted tiene su Biblia, sus Sagradas Escrituras por ahí a la mano, pues jálela y así podamos estar meditando, podamos estar leyendo la bendita palabra del Señor. Es muy precioso, maravilloso que a uno escucharla, que a uno le lean, pero también es bueno, así como dice la Sagrada Escritura, que cuando Pablo entró con los hermanos de Berea, dice que ellos todos los días que Pablo hablaba, ellos escudriñaban la palabra para ver si era así lo que Pablo hablaba. Entonces es bueno es que usted tenga su mano, su Biblia ahí con la familia. Le pedimos al Señor que ahí con sus hijos, con el esposo, que puedan disfrutar en el nombre de Jesús de nuestra compañía, de la compañía del Espíritu Santo, que es lo mejor que puede haber para nuestra vida. Vamos a orar en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, oyentes, en este precioso día que el Señor nos ha regalado. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, agradecidos, mi Señor, por esa misericordia, por ese amor, por ese cuidado que has tenido con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por los hermanos, Señor, que están, Dios mío, en esta audición, papá, viendo, Padre Santo, en esta mañana, Dios eterno, al pendiente de las buenas nuevas, mi Señor. Bendecimos sus hogares, sus familias, Señor. Enviamos esa palabra ya, Señor, de bendición, papá, de consuelo, confortando sus corazones, mi Señor, que su Santo Espíritu se mueva allá en los hogares, que puedan sentir su presencia gloriosa, Señor. Ahí, Dios mío, que esos corazones rebosen de alegría en medio de las pruebas, en medio de la lucha, de la tribulación, Señor. Que puedan gozarse, que puedan deleitarse en su presencia, Señor, porque en su presencia hay plenitud de gozo, Señor. En su presencia hay sanidad, en su presencia hay liberación, Señor. En su presencia encontramos la paz y el consuelo para nuestras almas, Señor. Cuando nuestra alma está abatida, está afligida, la presencia de Dios es el bálsamo para sanar, para quitar esa inquietud. Señor amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos, Padre, para que esta palabra sea, Señor, como ese ungüento, como ese bálsamo, como esa agua cristalina, como ese pan del cielo, mi Señor, para las vidas, para los corazones, Señor, inundando, llenando los hogares, papá. Yo tengo gozo, mi Señor, en mi corazón, porque pude ver un nuevo amanecer, porque pude levantarme, ponerme sobre mis pies, y qué gozo poder compartir su palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por los hermanos, Padre, por los que van a estar escuchando, por los que van a escuchar, Señor, este video, papá, esta predicación, Señor. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que el Santo Espíritu de Dios tome el control, Padre, de este ser, en el nombre de Jesús, que tome el control y que ministre este corazón, para que las palabras que salgan de mi boca sean puestas por su Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Padre, tomamos autoridad para quitar y reprender toda inquietud, toda tristeza, todo desgano, Señor, en el nombre de Jesús, Dios eterno, y que podamos poner toda nuestra confianza en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oro en el nombre de Jesús para que esta palabra traiga bendición y vida para los que van a escuchar. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos gozamos en realidad de poder estar nuevamente este domingo. Qué rápido se pasa el tiempo en realidad. Es un gusto poder estar con ustedes, de poder llegar allá a sus hogares. Aunque no nos podemos reunir aún, yo sé que poco falta, pero podemos llegar allá con ustedes a sus hogares en el nombre de Jesús. Quiero invitarles, si usted tiene sus Sagradas Escrituras, como habíamos hablado, a que la abra ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Vamos a meditar una preciosa palabra, mis amados hermanos, y vamos a estar hablando lo que nos guía, lo que nos impulsa a los cristianos, a los creyentes, la fe. La fe. Sin fe no seríamos salvos porque no creeríamos que tenemos una salvación. Sin fe no recibiríamos nosotros el regalo de la vida eterna. Eso es lo maravilloso, mis amados hermanos. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Vamos a estar ahí hablando un poquito ahí del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cómo inicia Él y lo que hace y lo que sigue haciendo y lo que va a hacer. Gloria al Señor. Si usted tiene ahí su Sagrada Escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así la bendita palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban o que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Yo sé que usted ha visto milagros. Yo sé que usted ha presenciado en su vida, en su familia, en su hogar, en amistades, el poder y la misericordia de Dios. Mis amados hermanos, cuando el Señor Jesucristo inicia en el capítulo 1 de Marcos, cuando Él inicia el ministerio, después de llamar a 4 de sus primeros discípulos, dice que Él entra en la sinagoga de Capernaum y dice que comienza a enseñar ahí en la sinagoga. Y dentro del grupo de los que estaban en la sinagoga, había uno que estaba endemoniado. Cuando escucha las palabras del Señor Jesucristo, la predicación, el endemoniado, qué tremendo, ¿verdad? Porque los demonios saben quién es Jesús. Y usted y yo sabemos quién es Jesús. Es el Dios verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el demonio escucha al Señor hablando, él grita y le dice: ¿qué tienes con nosotros? Había en ese hombre varios demonios.
Has venido a destruirnos, le dice. Sé quién eres. Oiga, el Santo de Dios. ¿Se da cuenta? Los demonios saben. Por eso es de que cuando nosotros estamos pasando una prueba, una tribulación, nosotros tenemos que mencionar el nombre del Señor Jesús, porque a Él se sujetan todas las cosas. El mismo Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 28 que todas las cosas le han sido dadas. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él está sentado a la diestra, abogando por usted y por mí. Ese mismo Señor Jesús, Él está ahí en su hogar, está aquí con nosotros. Y cuando ese demonio habla para que no lo reconozcan, le dice, calla y sal de él. E inmediatamente el demonio sacude a aquel hombre y queda libre. Y toda la gente se queda asombradísima y viendo la autoridad del Señor Jesús. Y su fama se difundió. Quizás diga usted, hermano, pero ¿y dónde está hablando? Si usted habló ahí de un paralítico. Eso es en el capítulo 1 de Marcos. Por eso les estaba diciendo cuando el Señor Jesús inicia su ministerio. Y hablamos al inicio de que íbamos a hablar de fe, que eso es lo que nos mueve a nosotros. Dice la palabra del Señor que nosotros no caminamos por vista, sino que nos movemos por fe. Eso es lo que nos llena. Nosotros por fe creemos que Jesucristo está con nosotros, que Jesucristo nos guarda, que Jesucristo nos protege. Es por fe. Cuando el Señor Jesús sale de la sinagoga, dice que se va a la casa de Pedro y de Andrés. Y cuando llegan, la suegra de Pedro estaba enferma, estaba grave, con una fiebre terrible. Y enseguida ellos le hablan. Y cuando el Señor Jesús llega con ella, con ese amor, con ese cuidado, dice que la toma de la mano e inmediatamente la fiebre desaparece. Estando ahí en la casa de Pedro y de Andrés, dice que cuando llega la noche le llevan muchos enfermos y muchos endemoniados. Y sana a muchos de muchas enfermedades y echa fuera un montón de demonios. Pero hay algo muy importante para que la fe crezca. Dice la palabra del Señor que muy de mañana, estando oscuro todavía, dice que Él se retiró a un lugar solo, a un lugar quieto, a un lugar tranquilo, para poder orar. Y cuando Él estaba orando, dice que llega Pedro con los demás y le hablan diciendo que lo buscaba una multitud de gente. Y el Señor, con mucho amor, pues Él sale a atender a las personas. Estando Él ahí, les dice, ha llegado la hora. Es necesario que yo vaya y que salga a predicar a otros lugares, porque para eso he sido enviado. Y predicando en las sinagogas de Galilea, dice, echando fuera demonios, llega una persona con lepra. Y arrodillándose delante de él, le dice, si quieres, puedes limpiarme. Conmovido el corazón del Señor Jesús, del Maestro, le dice, sí, quiero. Y lo toca. E inmediatamente queda limpio. Y le da un encargo rigurosamente que no le cuente a nadie, sino que se vaya y que presente la ofrenda por la expiación de la limpieza que Moisés mandó. Pero este hombre no hace caso y comienza a divulgar, porque era algo asombroso. Nunca se había visto eso. Y la fama del Señor Jesús se difunde por todos lados, que ya no podía él entrar tranquilamente en una ciudad porque la gente se agolpaba. La gente llegaba a ver al Maestro.
El pueblo de Israel, amados hermanos, hacía mucho tiempo que el Señor se había apartado por la incredulidad de ellos. No era que los hubiera abandonado, pero ellos, a causa del pecado, habían hecho que el Señor ya no les hablara, no les respondiera. Y ahora llegaba el siervo fiel, el enviado del Padre, el Cordero de Dios, aquel siervo humilde que nos ha dejado un legado, que nos ha dejado cómo debemos caminar nosotros. Y al escuchar, amados hermanos, esta pequeña reseña, esta pequeña introducción del capítulo 1, ¿qué era lo común en todas las personas que llegaban a ver al Señor Jesús? Sí, exactamente, la fe. La fe, eso era lo que los movía. Porque si ellos no hubieran creído que el Señor Jesús los podía sanar, no hubieran llegado a multitudes con Él. Cuando usted va con alguien que le han recomendado es porque usted cree lo que le están diciendo, o porque usted ha escuchado, quizás hablando de las cosas materiales. Cuando usted va a hacer un trámite le dicen, mire, este abogado es muy bueno, es honesto, y usted va porque confía. Nosotros hemos oído quién es el Señor Jesús. Es Dios. Y Él está ahí cerquita, muy cerquita de usted. Si usted quiere invocar su nombre, Él está ahí para escucharlo. Pero hay algo muy importante, lo que estábamos diciendo ahí. Que todas esas personas que se acercaron y que llegaron tenían algo en común, y era que creían. La Biblia nos habla en el Evangelio aquí de Marcos, siempre 9:23, que al que cree todo le es posible. En Juan 11, el Señor Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso es lo único que pide el Señor de nosotros, que le creamos para poder recibir ese milagro. Y la palabra entonces nos habla, mis amados hermanos, ya viendo estos versículos que hemos visto, que hemos meditado un poco en el capítulo 1, vamos a ver a nosotros lo que nos habla en el capítulo 2 de lo que leíamos. Nuestro escenario es un paralítico y sus 4 amigos. Un hombre que no podía valerse por sí mismo. Nunca había caminado porque era paralítico. Nunca había caminado. A él lo tenían que llevar. A él lo tenía que conducir alguien porque él no podía valerse por sí solo. Estaba interior y exteriormente en miseria. En el pueblo de Israel en la antigüedad lo que hacían con personas así incapacitadas eran que los iban a dejar a la calle para que pidieran limosna. Qué triste esa vida. Yo sé que es duro para aquellas personas que han perdido un miembro, una pierna, o las 2 piernas, o un brazo, o los 2 brazos. Tienen que valerse de otra persona para que les ayude. Y este hombre estaba imposibilitado totalmente. Él no podía valerse por sí solo. Los amigos del paralítico tenían un gran corazón. Ese es el escenario. Mucho amor, pero también mucha fe. Eran 4, porque uno no hubiera podido hacer nada. En su amor, ellos no vieron obstáculos. Aunque vieron que la puerta estaba completamente sellada por la multitud, ellos no veían obstáculos. Ellos veían posibilidades adentro. Eso es lo que tenemos con el Señor Jesús. Todo, posibilidades. Dice la Escritura que en Él todo es sí y amén. Si nosotros le buscamos verdaderamente, con un corazón dispuesto. El Señor eso es lo que quiere y demanda de nosotros, un corazón dispuesto. Él quiere ese corazón. Él dice en su palabra, hijo mío, dame tu corazón. Qué maravilloso. Ese corazón que tenían estos 4 amigos.
Hoy en día cuesta mucho, ¿verdad?, encontrar un amigo sincero. No estoy diciendo que no haya, porque sí hay. Hay amigos sinceros. Hay amigos verdaderos que tienen amor. Pero hay uno que dio su vida por usted y por mí. Ese amigo fiel está ahí con usted, diciéndole que crea y que confíe en Él y que todo va a estar bien, todo se va a solucionar si usted cree en Él, si usted deja sus problemas en sus manos. Lo primero que nota, dice el Señor Jesús, es la gran fe de ellos. En la antigüedad los techos, mis amados hermanos oyentes, ponían unas ramas y echaban como barro, ¿verdad?, para poner así, y luego ponían paja ahí. Entonces ellos no les importó qué fueran a decirles. Ellos se subieron, porque había siempre una escalera en la parte de atrás. Se subieron al techo, descubrieron el techo, amarraron al paralítico y bajaron la camilla. Me imagino al Señor Jesús, al Maestro, estar hablándoles, enseñándole a la multitud, y al ver Él, estas personas que se abrieron paso entre la multitud, no viendo ningún obstáculo, vieron cómo llegaron. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dejado vencer? Hemos tenido problemas serios y hasta le reclamamos al Señor. En la predicación del día de ayer hablaba mi hija diciendo, ¿verdad?, que en lugar de agradecerle al Señor, de acercarnos con ese corazón sincero, le reclamamos al Señor. El Señor es lo que demanda de nosotros, que le creamos a Él, que esperemos en Él y vamos a recibir respuesta. Estos hombres no les importó. Ellos bien hubieran podido decir, mira al paralítico, no podemos entrar. La multitud no nos deja llegar, aunque estamos probando a ver si se quitan de ahí. La gente no nos deja entrar porque todos quieren recibir sanidad. Porque me imagino que habían muchos enfermos ahí también esperando su turno. Yo le titulé a esta palabra la fe que vence obstáculos. Porque ellos veían la posibilidad de que su amigo recobrara el movimiento en su cuerpo, en sus piernas. Y lo bajan ahí delante del Señor, y Él se asombra al ver a ellos haciendo esto, al ver la fe de ellos. Y en ese amor, en esa bondad maravillosa, con esa ternura le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Ya recibió usted al Señor Jesús? Hoy es el día de salvación, este día especial. O quizás usted le ha fallado. Hoy es el día que usted puede hacer nuevos votos con el Señor. Una sencilla oración, abriendo su corazón, diciéndole al Señor que le ha fallado y que no quiere hacer lo mismo, no quiere caer en los mismos errores, y que le pide perdón y que su sangre preciosa lo limpie de todo pecado. Y usted está nuevamente en los brazos del Señor, al cuidado del Maestro. Recuerde que nosotros somos los que nos alejamos, no el Señor Jesús. Él nunca nos suelta, nosotros somos los que nos soltamos. Jesús le dice a este varón, tus pecados te son perdonados. Y luego exclama el Señor Jesús una poderosa palabra. Y le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué sucede? En aquel momento, aquel hombre que fue llevado por 4 hombres en camilla, imposibilitado, él mismo toma su camilla, su cama, y sale caminando a la vista, a la expectativa de toda la multitud que estaba ahí. Gran regocijo hubo, y se asombraron todas las personas al darse cuenta de lo que había sucedido, y glorificaban a Dios, porque nunca, dice la Escritura en el último versículo 12, nunca hemos visto tal cosa. Yo sé que hemos visto milagros nosotros. Por eso es que tenemos que tener gratitud en nuestro corazón. Y por eso es de que hablo de fe, mis amados hermanos y oyentes que me escuchan.
porque la fe es importantísima. Dice la palabra del Señor, y enfatizamos en la fe porque dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que se acerca a Él debe creer que Dios existe para que reciba la recompensa, para que reciba la respuesta. Es imposible agradar a Dios sin fe. Si nosotros llegamos con duda, en incredulidad, mejor ni nos acerquemos. Dice el libro de Santiago, ¿verdad? Que aquel que duda es como la onda del mar que va y viene, que va y viene, que va y viene. Dice ahí Santiago que no piense aquel que hace tal cosa con esa incredulidad que va a recibir algo del Señor. Y vamos a ver algo más acerca de la fe. Dice la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Mateo, que después de Jesús de haber resucitado, sí, después de haber resucitado a la hija de Jairo, a un principal de la sinagoga, dice que sale del lugar y cuando él iba saliendo hacia la casa, dice que lo comenzaron a seguir dos ciegos, dos personas que no veían y le gritaban diciendo que tuviera de ellos misericordia. Y cuando llegan a la casa, dice que se acercaron a él y Jesús les pregunta, ¿Creen ustedes que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Y note lo que acontece. Él les toca los ojos y les dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Eso lo puede leer usted en Mateo 9, del 27 al 29. Ahí está la historia de los dos ciegos. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Es importantísima la fe. En Mateo también 15, 21 al 28, la historia nos relata la gran fe de una mujer cananea. Una mujer que tenía a su hija atormentada por un demonio. Esta mujer tuvo obstáculos también. Los discípulos le decían que se callara, que no siguiera dando voces tras de ellos. El Señor Jesús también le pone una prueba. Y le dice que no está bueno que le dé el pan de los hijos a los perrillos. Pero esta mujer en esa gran fe y esa gran necesidad, ella le dice, sí Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Al oír esa palabra el Señor se emociona y le dice, oh mujer, grande es tu fe, vete y te sea hecho como tú has creído. Y cuando ella llega a su casa, su hija está sana, su hija está libre de ese tormento. Es la fe la que nos mueve a hacer eso. En esas circunstancias tan terribles, cuando estamos nosotros metidos en problemas, en tribulaciones, es la fe, la confianza en Cristo Jesús la que nos guía a creer que Él tiene la solución y la respuesta. Viendo otro, mis amados hermanos, Lucas nos relata en el capítulo 7 algo maravilloso, lo que nos habla en Mateo 8 también, la historia de un centurión romano, un hombre que ni siquiera era judío. Ese hombre tenía una gran fe, una gran confianza. Dice la Escritura en Lucas 7 que él tenía un criado, un hombre ya grande, uno de confianza que lo amaba, que lo quería mucho, lo estimaba mucho. Y este hombre estaba grave, estaba paralítico, gravemente atormentado. Y este hombre envía, ahí en Lucas 7 dice que envía a unos amigos a que le hablen al Señor Jesús. Y ellos le hablan y le cuentan todo. Y cuando Jesús iba con ellos, dice que le manda a otra persona a decirle que él no se consideraba digno de que entrara bajo su techo, que solo dijera la palabra. Y su criado iba a recibir la salud, la sanidad. E inmediatamente aquel criado es sano por la palabra del Señor Jesús. El Evangelio de San Juan, capítulo 4, en el verso 43, nos habla también que había un hijo de un oficial del rey de ahí de Capernaum que estaba a punto de morir. Y él llega
llega con el Señor Jesús al oír que él iba llegando, que iba regresando a Capernaum. Él corre y lo va a encontrar y le dice: por favor, desciende conmigo a mi casa porque mi hijo está a punto de morir. El Señor Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Y este hombre cree la palabra del Señor y él desciende a su casa. Cuando él iba llegando, dice que antes de entrar a su casa salen las personas que trabajaban para él y le dice: tu hijo vive, tu hijo está bien. Y él les pregunta a qué horas comenzó a sentirse bien. Y le dicen: a tal hora. Entonces se da cuenta el hombre, este funcionario del rey, que fue la hora cuando Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Qué maravilloso, mis amados hermanos. Y podríamos seguir hablando de muchas historias. Pero hoy vemos algo importante en esta historia que nos relata el capítulo 2. Cuando hay obstáculos, no nos demos por vencidos. El Señor Jesucristo relata una historia en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Ahí habla de una mujer viuda. Y Él les dice que es necesario orar siempre. Ahí en el capítulo 18 usted lo puede leer. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Es necesario orar siempre y no darse por vencido. Recuérdese que las cosas vienen al tiempo de Dios, no es al tiempo de nosotros. Es al tiempo perfecto, a la voluntad de Dios. Muchas veces no llega porque nosotros nos impacientamos y queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Eso no le agrada al Señor. Al Señor le agrada que nosotros aprendamos a depender de Él, a confiar en Él, a saber que aunque no hayamos recibido la respuesta, el Señor tiene en control todas las cosas. La Biblia nos habla en el Salmo 100 que cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, entremos con alabanza, dándole la gloria a Él. Inténtelo. Cuando usted esté en problemas y no haya tenido esa respuesta, alabe a Dios, dele la gloria a Dios y se va a encontrar en una completa paz. Se va a encontrar en una completa quietud de su alma. Porque Dios va a traer esa quietud, va a traer esa paz que Él prometió, porque Él honra su palabra. Esta viuda tenía problemas con un adversario que le hacía daño. Y todos los días, y vea a quién llega. Dice la palabra del Señor que llega a un juez, que este hombre no temía a Dios, ni tenía respeto por ningún hombre. Pero a pesar de que esta mujer insiste y todos los días llega a decirle lo mismo, que le haga justicia, este juez le hace justicia. Y dice la palabra del Señor en Lucas 18, versículos 6 y 7. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Eso es lo que hace el Señor. Esperemos, aguardemos en Él. Tengamos la convicción de que el Señor no es hombre para mentir. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta lo que ha dicho. Lo que Él nos ha prometido, lo que Él nos ha ofrecido, eso es lo que va a cumplir. Esta historia del paralítico, mis amados hermanos, vemos que cuando nosotros tenemos problemas, hay hermanos que nos ayudan a clamar por nosotros. Yo sé que en estos momentos hay hermanos que están orando por nosotros para que el Señor nos ayude, para que el Señor bendiga su palabra y que sea fructífera. Necesitamos, cada uno nos necesitamos el uno al otro. Muchas veces no estamos paralíticos como esta historia, pero sí estamos metidos en problemas, tenemos tribulación, estamos pasando por problemas, por angustias, por pesares, y necesitamos ese consuelo, ese amor de los amigos, de los hermanos, orándole al Señor por cada uno. Que esto sea, mis amados hermanos, un ejemplo a seguir. Que cuando el Señor ve esa fe
esa fe sincera, esa fe que vence obstáculos, el Señor no se tarda en ayudarnos, en socorrernos. Si usted no ha recibido lo que le está pidiendo al Señor, yo le insto a que siga guardando, confiando en el Señor, creyéndole al Señor, que el Señor no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza. Que el Señor bendiga su palabra grandemente. Les enviamos bendiciones para sus hogares. Les amamos en Cristo Jesús, en el amor del Señor Jesucristo. Yo ruego y oro cada día para que ustedes sean llenos del conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que abundemos en obras para la gloria del Padre, para que sea glorificado el Padre, para que crezcamos en fe. Es necesario, amados hermanos, escudriñar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, para que crezcamos en fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oro en el nombre de Jesús para que Él traiga esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Le animo en el nombre de Jesús a que hagamos una oración para que usted pueda recibir en el nombre de Jesús. Reciba en el nombre de Jesús lo que usted está pidiendo. Créale al Señor, porque al que cree todo le es posible. Mi Señor amado, en esta hora me presento delante de usted, Señor, como su siervo, el más inútil, Señor, con todo mi corazón, Padre, con todo mi corazón, con todo mi amor, Padre, suplicándoles ese milagro, mi Señor, suplicándole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ese milagro que están pidiendo mis hermanos, Señor. Usted conoce sus corazones, usted conoce que han derramado sus lágrimas delante de usted. Usted conoce ese sufrimiento también, Señor. Usted conoce ese pesar, Señor, esa tristeza que embarga los corazones, Señor. Oro, Padre, para que en este momento, Señor, mis hermanos reciban esa respuesta, Señor, que se aferren a su fe, Señor, que le crean a usted, porque en usted hay consuelo, en usted está la verdad, Señor. Oro, Padre, para que aquel que está enfermo reciba sanidad y salud, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu ministre, Padre. Quizás ahí, Señor, oh Dios mío, hay un dolor de estómago, papá, en esos intestinos, Señor. Ministrelos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Señor, hay un dolor ahí en la cadera, Padre. Ministre, Señor, esa cadera, Señor. En el nombre de Jesús, Padre bendito. Tome el control de esa vista, Padre. Yo sé que hay alguien que está perdiendo la vista, papá. En el nombre de Jesús, Señor, que recobre la vista, Padre. Que su Santo Espíritu se mueva con poder, confirmando su palabra. En el nombre de Jesús, porque usted es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ese corazón, Señor, ese corazoncito, Padre, que ha sufrido, Señor, que está dolorido, Padre, por ese pesar, por ese fallecimiento de esos seres queridos, Padre, que hoy sea confortado en el nombre de Jesús, Padre. Esos pensamientos, Señor, que no lo dejan descansar a esta persona, Padre, que hoy reciba la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Padre, aquel hogar, Señor, que ha tenido escasez, Señor, que hoy sea multiplicado, Señor, esos panes y esos peces en el nombre de Jesús, y que sobreabunde, Padre, en ese hogar. Padre, aquel que estaba pidiendo ese trabajo, que sea abierta la puerta, Señor. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, que haya una nueva esperanza, Señor. Así como estos hombres descubrieron el techo, Padre, y recibieron, Señor, Dios mío, lo que buscaban, Padre. Hoy que sea abierta esa puerta, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, papá. Ese matrimonio que está teniendo problemas, Padre, que haya amor, que haya una reconciliación, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Espíritu Santo, ministre esos hogares, ministre esos, Señor, esas familias. Padre, aquellos hijos rebeldes, Padre, que puedan someterse, Señor, a la autoridad de sus papás, Señor. Y que los padres no los maltraten también, Señor, sino que les hablen en amor, que los corrijan conforme a la palabra, Señor.
Que esa palabra, Padre, corra, Señor, como es agua viva, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Que sean sanados los corazones, Padre. Aquel, Señor, que le ha fallado en este momento, Señor, que pueda hacer nuevos votos delante de su presencia, Señor. Que el Santo Espíritu toque las vidas, Señor. Quizás hay alguien que no le ha recibido, Padre, que hoy pueda, Señor, sentir en su corazón que hoy es el día. Hoy es el día que Dios está tocando la puerta de su corazón. Oh, Rabansuki Arabaka, Rukitishi. Y Rabansuribaka, Robando Kirisu. En el nombre de Jesús, papá, toque esos corazones, Señor. Que haya más confianza en usted, Señor. En el nombre de Jesús, que le crean a su palabra, Señor. En el nombre de Jesús, papá, para que puedan ver su gloria, Señor. Así como cuando usted le dijo a Marta, Señor, y pudo nuevamente abrazar a su hermano Lázaro, que llevaba 4 días de muerto, Señor. Hoy, Señor, usted está diciendo a nuestro corazón, papá, que le creamos a usted, que usted es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Que así como hemos creído la palabra de los hombres, que le creamos a usted, mi Señor. En el nombre de Jesús, papá, ministre esas vidas, esos corazones, Padre. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, papá, que todos reciban, Padre. Que todos puedan experimentar esa presencia gloriosa de su Santo Espíritu, papá. En el nombre de Jesús, papá. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Que la paz de Jesucristo reine en sus corazones, a la cual hemos sido llamados. En el nombre de Jesús. Y si Dios nos permite la vida, pues el próximo domingo estaremos nuevamente acá con ustedes. Que la gloria y la honra sean únicamente para nuestro Señor Jesucristo, que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, que tengan un excelente día en el nombre de Jesús. Les mandamos un fuerte abrazo aquí con mi familia, deseándoles bendiciones. Gloria a Dios.